que me compre. Ok, ya nada más si me confirman si se ve mi pantalla. Listo. Sí, Listo, sí, se ahí ve. está. Sí. Muy bien, gracias. En las Escrituras se explica que llegaría el tiempo en que todo se centraría en el Señor Jesucristo. A mí me encanta esta foto de este actor, me hace pensar en el cambio que se está llevando a cabo al poner todas las cosas alrededor de Cristo, es decir, poner al Señor en medio de todas nuestras actividades, en medio de todo lo que hacemos y de esta manera poder normar nuestra vida, ¿verdad? Sabemos que su venida está acercándose cada vez más. No sabemos si somos nosotros, nuestros hijos o los nietos, pero cada vez está mucho más cerca, ¿no? Entonces, en nuestro trabajo es muy importante. El presidente Nelson también explicó que era mucho más fácil hacer un templo que preparar a un pueblo que entrara a los templos y que adorara de la manera que el Señor desea. Bueno, voy a presentarles esta escritura que está en 128-24. Me gusta mucho porque aquí nos explican varias cosas relacionadas a la venida del Señor y de la obra de la historia familiar, ¿no? La primera parte dice, aquí está a punto de llegar el gran día del Señor, ¿y quién podrá soportar el día de su venida? Yo les hago una reflexión, hermanos. Imagínense que nadie sabe la hora ni el día, pero imagínense que el Señor viniera hoy a las 9 de la noche, en más o menos hora 40 minutos. ¿Ya está usted listo? ¿Ya podría soportar esa venida? No conteste, a cada quien que lo medite. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros podríamos ya estar en pie? Y si no, bueno, arreglar lo que necesitamos arreglar para poder estar en pie. Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará como afinador y limpiador de la plata, porque purificará a los hijos de Leví, los depurará como a oro y como a plata. Esto es muy interesante porque es un proceso de purificación, de lavado. Y aquí, aunque habla a los hijos de Leví, recordemos que en el convenio y juramento del sacerdocio dice que llegamos a ser, ¿verdad?, del pueblo de Moisés, de Abraham, la iglesia de Dios, los hijos de Leví. Es decir, cualquier miembro de la iglesia que ya ha hecho convenios es considerado también como hijos de Leví. Entonces, todos somos sujetos a esta purificación, a este lavado y de ser depurados como a oro y como a plata. ¿Verdad? Cuando sacan el oro de las minas, le hacen varios tratamientos con ciertas sustancias, llega un momento en que lo disuelven a que quede líquido y en la parte de arriba está toda la escoria, ¿verdad? Y toda la escoria queda, eh, se disuelve y se saca y se separa del material que es el oro puro, hasta que quede un oro refinado, es decir, con la menor cantidad de impureza posible. Eso es lo que Él está haciendo desde que restauró su iglesia. Él nos está limpiando como fuego purificador. Cada vez que hacemos el proceso del arrepentimiento, cada vez que quitamos nuestro mal carácter, nuestros malos modos de pensar, de ser, que nuestra mente se vuelve más celestial, como el presidente Nelson, etcétera, etcétera, toda esa escoria se va sacando de nosotros y vamos a estar como oro y como plata, ¿verdad? Purificados. En ese proceso también dice lo siguiente, la escritura. ¿Para qué? Para que presenten al Señor una ofrenda en rectitud. Ofrezcamos pues como iglesia y como pueblo y como santos de los últimos días una ofrenda al Señor en rectitud. Recordemos que cuando Él vino al continente americano, Él antes de presentarse en persona habló y dijo que ya no quería Él recibir sacrificios como de la ley de Moisés, sino que ahora el sacrificio era un corazón quebrantado y un espíritu contrito, en armonía con lo que está aquí arribita. Pero aquí está hablando el profeta de que el Señor desea otra ofrenda, que le podamos entregar como iglesia, como pueblo, como personas, como santos los últimos días, una ofrenda al Señor en rectitud. Primero somos limpiados con el bautismo, con todo el proceso
que llevamos a cabo hasta obtener nuestra recomendación para el templo, y ya una vez en rectitud podemos presentar la ofrenda. Y dice, presentemos en su santo templo, cuando quede terminado, un libro que contenga el registro de nuestros muertos, el cual sea digno de toda aceptación. Esa es la ofrenda que Él desea que hagamos. Aparte de nuestro corazón quebrantado, nuestro espíritu contrito, Él desea que presentemos esta ofrenda del libro que contenga los registros de nuestros muertos. Y aquí yo les hago la pregunta. Todos ya saben la respuesta, pero me gustaría que hagamos el clic o la unión con la escritura. ¿Cómo presentamos ese libro en el templo? Si alguien pudiera ayudarme. ¿Cómo se presenta ese libro en el templo? Llegamos, tocamos la puerta, decimos, aquí está mi libro. Ah, sí, pues gracias. ¿Cómo es? Hermano, es por medio de los registros, bueno, se van registrando cuando uno lleva nombres, pues se van escaneando. Es Ok, eso, ¿no? Que ya queda registrado ok. todo lo que se va Sí, haciendo. Eso es sí, parte del así registro. es. Así es parte de la respuesta, hermana. Pero antes, ¿cómo es que presentamos nosotros esos registros? ¿Cómo se hace eso? Hermano, Sí, ¿podría opinar? sí. Ay, Adelante, abran su micrófono y opinen. bueno, muchas gracias. Sí, soy la hermana Georgina López de Querétaro. Mucho gusto, hermano. Este, gracias, lo mismo. Para mí es una escritura, ya lo he dicho, muy especial. ¿Por qué? Porque la historia familiar no es hacerla, rápido, debe de ser despacio, eso es lo que yo he aprendido, ¿sí? Entonces, el que uno haga con precisión, porque hay muchos nombres que son igualitos en el mismo pueblo, homónimos. Entonces, se nos ha dicho que si metemos un nombre equivocado, nos podemos desviar 4 generaciones. Entonces, es preciso tener siempre actas, bueno, ¿verdad? No es Sí, sí. suficiente, no es suficiente con que a mí pues me digan mis parientes, ¿no? No, fíjate que tu mamá nació en esta fecha. Gracias, ellos son, pues seres, ¿verdad? Que me están dando información, son informantes, pero yo tengo que verificar que mi mamá en realidad haya nacido en esos lugares en donde me han indicado. Sí. Entonces, yo siento que es investigar. ¿Por qué? Porque no podemos dar al Señor, bueno, se nos ha dicho que Dios no puede ser burlado, perfecto, así es como yo lo interpreto. Entonces, mi libro tiene que ser con precisión, los nombres correctos, las personas correctas y no homónimos. Hay muchos homónimos y qué dolor pues de cabeza dan. Ya para terminar, a mí Family Search me mandó un correo en mi correo y me dice, tienes no sé si 47 o 67 fallas en tu árbol, ya apenas voy en la quinta generación. O sea, eh, ¿en dónde estoy fallando? Tengo que revisar, porque Dios no será burlado. Entonces yo siento que mi honestidad se tiene que ver en todo, aún en mi árbol genealógico, investigando con profundidad, revisando actas, buscando actas, ¿verdad? Porque es lo último, bueno, vamos a decir, el acta de defunción es lo último que nos dejaron. Entonces, bueno, no voy a comenzar con el matrimonio, mejor me voy al acta de nacimiento y el acta de defunción, pero también se nos dice, primero ve censos, y si es cierto, censos y acta de defunción. Entonces, pues es muy lento todo esto, ¿sí? Pero yo, aunque lo haga lento, yo no puedo meter un nombre equivocado porque voy a hacer una pachanga bien organizada con el árbol genealógico. Gracias. Gracias, hermana. Y déjeme hacer dos comentarios al respecto. Uno es importante. Decimos entre los genealogistas que una genealogía sin fuentes es mitología. Empezamos a inventar, ¿no? Y resulta que ya somos
yernos de Zeus, el rey griego, ¿no? Entonces sí, hay que documentar, pero aquí hay una salvedad. Ustedes han escuchado el concepto de la memoria viva. La memoria viva es la memoria que usted tiene de cada uno de sus antepasados. Por ejemplo, yo sé que mi abuelito Santos existió y que él era de San Luis Potosí y que él vivió más o menos en la época de la Revolución. No estoy inventando la persona, pero con esos datos yo puedo darlos de alta en Family Search y sin tener documentos, el sistema me va a habilitar para que yo haga la obra por la memoria viva. La memoria viva es un documento real, porque yo lo conocí, yo supe de él o por testimonio de mi familia, y entonces no necesita uno esperar a tener todos los documentos para hacer la obra por la familia cercana, ¿verdad? Es decir, en este caso yo puedo poner Santos Coronado Barajas, que es el nombre que tenemos, que nació en San Luis Potosí aproximadamente 1910. Y con eso yo puedo hacer la obra. Con el tiempo puedo encontrar documentos, puedo ir enriqueciendo las fuentes, pero no debemos esperar, en el caso de la familia cercana nuestra, hasta tener documentos y hacerla, ¿no? Claro que yo ya no podría inventar el nombre de mi bisabuelo. Ahí tengo que investigar, como decía la hermana, ¿no? Ok, pero lo que han citado, hermanas, vamos bien. Una citó lo último, que es registrar esos documentos en el templo, y otra, que es usted, dijo que hay que hacerlo bien antes, pero todavía nos falta lo de en medio. ¿Cómo lo presentamos al templo? ¿Cuál es el sistema? Hay dos manos, hermano Osorio, hermano Giovanni, por favor. Sí, hermano, muy buenas noches. Buenas Pues noches. me gusta mucho la escritura que usted acabó de ofrecernos y dice por lo menos purifican para que presenten al Señor ofrenda y gratitud. Debemos ser retos en las cosas para poder que nosotros podamos de Así entrar al es. templo. Sí, ¿Y porque cómo si la no somos, presenta, hermano? ¿Cómo presenta esa información o ese libro en el templo? pues yo lo presento siendo digno, hermano. Puedo Ok, sí, está muy bien, pero ¿cómo lo hace? cumplir. Llega y toca la puerta y entrega su libro. ¿Cómo es el proceso? Pues debo de llenar mis registros de mis antepasados también, como decía ¿En la dónde, hermana anterior, en dónde los y llena, hermano? en Family Share. Ahí está. Llenar, Perdón sí. si estamos jugando a la adivina en lo que estoy pensando, pero No, tranquilo. ese es el punto. O sea, tenemos que utilizar Family Search, ¿verdad? Actualmente el libro que contiene los registros es un libro electrónico, ya no es en papel como antes, ¿verdad? Lo presentamos de forma electrónica. Perdón que le interrumpí, hermano, si gusta comentar algo más. Sí, entonces vemos que me gusta también la otra parte que dice, y somos limpiados de la plata, ¿sí? Y ser purificados de los hijos como los hijos de Leví. Es decir, el Señor nos pule a nosotros a la manera de Él, Así ¿sí? es, así Para es. que nosotros podamos refinar todo el conocimiento que Él tiene para que nosotros podamos ponerlo en contexto y poder ayudar a otras personas. Sí, también dice de ofrecer, ofrezcamos pues como iglesia, como pueblo, sí, una ofrenda, o sea, nuestras ofrendas son el sacrificio que nosotros hacemos, sí, en cuestión de buscar nuestros registros, nuestros libros, nuestros antepasados. Sí, y lo último, y lo que dice al último dice también que nuestro muerto, el cual ser digno de toda aceptación, es decir, si somos dignos, el Señor va a aceptar esa ofrenda que nosotros hemos sacrificado para que nosotros podamos de entrar dignamente a su casa, ¿sí? Al monte, porque es la parte donde nosotros registramos, vamos y hacemos nuestras ordenanzas con nuestros antepasados, pero debemos de ser dignos, ¿sí? Para poder estar en la presencia del Señor. O sea, Muchas gracias, hermano. Sí, gracias, muchas hermano. gracias. Si alguien más tiene levantado su mano, Giovanni y luego Elba Morales. Pues si podemos hacerlo un poquito más resumidas para avanzar y tener más tiempo, ¿no? ¿Qué tal, hermano Velasco? Yo Oh, pienso que cuando nosotros tenemos un libro que contenga los registros de nuestros muertos, es presentarlo a través de las tarjetas.
a través de imprimir la tarjeta, trabajar por ellos, llevarla al templo y hacer las ordenanzas por nuestros antepasados. Ok, gracias, sí, muy bien. Y hermana Elba Morales, Sí, hermano, es exactamente lo mismo. Nosotros hacemos una investigación, bueno, especialmente yo lo voy anotando primero en una libreta, tomo la información y ya posteriormente, pues esa información ya la voy documentando en FamilyCert para que pueda yo obtener las tarjetas y de esa manera, pues ya quede también registrados esos nombres y como usted dice, pues se haga correctamente. así es. Muchas gracias. Voy haciendo resumen de todas sus contribuciones, hermanos. La parte de investigación la puede hacer cualquier persona, como nos decía la hermana, ¿no? Tiene que ser, pues, exhaustiva, lo más detallada posible, comprobar, o utilizando memoria viva, como les comentaba, de tal manera que podamos estar seguros de que los datos que estamos anotando son correctos. Sobre todo ya de bisabuelos en adelante, ya muchas veces no tenemos los datos, ¿no? Eso lo puede hacer cualquier persona, miembro o no miembro, que esté refinándose como plata o no, eso es exclusivo de todos. Pero ya cuando empiezo yo a llenarlo a Family Search, en la parte de detalles, empiezo a irme a la pestaña de ordenanzas, pues eso sí ya es exclusivo de miembros de la iglesia, pero aún ahí podría ser alguien que todavía no está muy refinado, no tiene su recomendación, pero puede hacerlo. Pero el hecho de que imprimimos una tarjeta, vamos al templo y la presentamos, de esa manera empezamos a ser salvadores en el monte de Sión, hacemos la ordenanza y como nos decía una hermana al principio, es registrado. Entonces, este libro que, que va conteniendo todos los registros, este libro es el libro de Family Search. Por eso es muy importante que podamos hacer un buen libro que contenga los registros de nuestros muertos, el cual sea digno de toda aceptación. Muy bien. Ahora, déjenme presentarles. Ahora, yo quisiera también, si hay alguna otra pregunta que tengan, la puedan hacer durante el camino, porque a veces nos pasa, ¿no? Que llegamos al final y ya no hay mucho tiempo, pero que pudiéramos poder ir contestando algunas preguntas. Yo quisiera pedirles que fueran algo general. Los detalles, por favor, vayan con el consultor o entre ustedes, pero aquí podría yo contestar preguntas generales, como por ejemplo, les voy a hacer una idea. Ah, ¿Cuál es el futuro de la indexación? ¿Qué piensan, hermanos? A ver, ¿cuál es el futuro de la indexación? ¿Qué va a pasar con ella? Hermanos, levanten la mano, por favor. Hermana Elba. Bueno, yo considero que pues la inteligencia artificial pues va a influir mucho o muchísimo, porque de hecho pues son millones y millones y millones y millones y millones de registros que pues yo creo que no vamos a acabar, pero con la inteligencia artificial siento que con eso va a haber un gran avance. Pero bueno, también nosotros pues tendremos también de alguna manera que colaborar. Así es, hermana. Muchas gracias. Preguntas así, y es cierto, con la inteligencia artificial estaremos en español avanzando mucho. Todavía hay registros que hay que indexar manualmente, pero la tendencia es a que se lleve con la inteligencia artificial. Hermana Mariela, por favor. Coincido en el comentario. Buenas noches. Buenas Coincido noches. en el comentario de la hermana que me precedió y creo que eso va, la inteligencia artificial va a contribuir a acelerar la indexación y el trabajo de nosotros o los voluntarios se va a concentrar más en la revisión. Participa, ¿no? No, se cortó un poquito. ¿Me lograron escuchar? Se cortó un poquito. Usted decía que ya nos Inteligencia vamos artificial a revisar. Ajá. va a contribuir a acelerar la parte de la indexación
y que el trabajo de nosotros los voluntarios se va a concentrar en la revisión y eso va a acelerar aún más la obra de la Así es, digitalización. así es, así es. Y miren, les platico algo más. Hay muchas personas que están trabajando en Family Search y están creando árboles familiares, ¿no? Ven un documento de, por ejemplo, un matrimonio y crean el árbol familiar y lo montan en Family Search. Va a llegar el momento en que nosotros lleguemos a esos árboles familiares y ya estará listo todo para hacer la obra. ¿No es una maravilla lo que se está haciendo al tener ya digitalizados e indexados todos los documentos vía inteligencia artificial? Bueno, hermanos, ahora yo quisiera comentarles otras cositas que tienen que ver con la historia familiar que, que Elder Bednar enseñó. Es acerca de hablar de poder identificar la doctrina, los principios y las aplicaciones. Esto nos va a ayudar mucho porque aparte de ser expertos en Family Search, es necesario que seamos misioneros de Family Search. Es decir, así como un misionero le predica a todo mundo, a todas las personas que están a su alrededor, nosotros lo hagamos igual. Que ya sea en los miembros de nuestro barrio, nuestra familia, que seamos incansables en compartir la importancia de la historia familiar. Ah, perdón, antes yo quisiera mostrar otra escritura. Miren. Nada más aquí ustedes recordarán en la sección 110, el Señor restauró las llaves de la predicación del Evangelio con Moisés, aquí en el capítulo 11. En el 12 apareció Elías, un profeta de la dispensación de Abraham, con el Evangelio de Abraham, la familia, el sacerdocio. Y al final de esa visión se apareció Elías el profeta, aquel que fue llevado sin gustar la muerte, y Elías traía las llaves para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Tenemos en la iglesia 3 comités. El primero es el comité o consejo de la obra misional para ejecutar y ejercer las llaves que Moisés entregó. El museo, el comité de la familia y el sacerdocio para ejercer las llaves del Evangelio de Abraham, y el comité de templo e historia familiar para ejercer las llaves del profeta Elías que entregó de hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres para que el mundo entero no fuera herido en una maldición. Cuando trabajamos en cualquier cosa que hagamos, que cualquier persona en este lado del velo o del otro lado del velo haga convenios, estamos trabajando con las llaves o con la bendición de las llaves de Moisés, de Elías el profeta de la época de Abraham, o Elías el profeta que restauró las llaves para sellar. Entonces podemos entender con esto que todo el trabajo que hacemos en Family Search impacta en ambos lados del velo y que el Evangelio no es solo predicar el Evangelio como misioneros. De hecho, el Elder Bednar explicó que esa línea que existía, que separaba la misión con la historia familiar, ya no existe. Dice, cuando hablamos de hacer convenios de personas vivas es la obra misional. Cuando hablamos de hacer convenios de personas muertas es la historia familiar. Trabajando juntos podemos hacer que las familias que se bautizan acá hagan la obra por los hermanos que del otro lado del velo están esperando sus bendiciones, ¿no? Entonces, esto es importante, conocer esto. Y ahora sí, una repasada rapidita acerca de lo que nos enseñó el Elder Bednar. ¿Qué es una doctrina? Es lo que responde a la pregunta ¿por qué lo hacemos? Hermana Isabel, levantó su mano, por favor. Sí, gracias. Recordé las palabras del presidente Nelson que dice que cuando acercamos a cualquier persona a hacer convenios sagrados en el templo, sea de este lado o del otro lado del velo, estamos trabajando en el recogimiento de Israel. Eso era todo. Así es, hermana. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Verdad? Regresando a esto, dice que es una doctrina, es una verdad revelada por el Padre Celestial para el progreso eterno de sus hijos. Es simple, es fundamental. ¿Qué es un principio? Responde a la pregunta ¿qué hacer? Es una guía que viene de una doctrina, es una guía para el comportamiento y para la acción.
No es un comportamiento, no es una acción, es una guía. El presidente José Smith dijo, les enseño principios correctos y se gobiernan a sí mismos. Podríamos decir, les enseño guías correctas basadas en doctrinas y luego ellos ejercen su albedrío. Ahora, ¿qué es una aplicación? Responde a la pregunta ¿cómo? Las aplicaciones es lo que hacemos, es la acción, ¿sí? Ahora, veamos esto. ¿Cuál es la razón doctrinal para la que hacemos historia familiar? Los miembros no hacen historia familiar porque sean perezosos, simplemente no han aprendido la doctrina, no ha penetrado. Pensamos que es más rápido y más fácil enfocarnos en la aplicación, el cómo, porque pensamos que estamos en control, pero no es así. No hay ningún impacto espiritual que perdure si simplemente manipulamos las aplicaciones. Es decir, si nada más usamos sin ton y son, a diestra y siniestra, ordenanzas listas, sin poderla enraizar en la doctrina y en los principios, alguien lo va a dejar de hacer. ¿Ya? No lo usa o familiar, entra y sale y se acabó, ¿no? Si un hombre entiende la doctrina y el principio asociado con la práctica y la aplicación de la historia familiar, él nunca faltará o fallará. Cristo y su doctrina siempre la respuesta, no lo son las aplicaciones a un family ser, el cómo. Por eso empecé con esa diapositiva de la representación del Señor, sino la doctrina pura y los principios del Evangelio de Jesucristo. Mira, ¿qué es el envío de nombres al templo? Yo quisiera hacerles esta pregunta. ¿Qué es el envío de nombres al templo? No más digan ustedes, ¿es una doctrina, es un principio o es una aplicación? ¿Qué es el envío de nombres al templo? ¿Es una doctrina, un principio o una aplicación? Una aplicación. Es una aplicación, hermano. Muchas gracias. Así es. ¿Qué es lo que realmente cambiará el comportamiento y la cultura para ser un salvador frecuente en el monte de Sión? Y ya no lo dijo el del Boyka Packer, si la verdadera doctrina se entiende, ello cambia la actitud y el comportamiento. El estudio de la doctrina del Evangelio mejorará el comportamiento de las personas más fácilmente que el estudio sobre el comportamiento humano. Pues una invitación es que cuando platiquemos con alguien de enseñarle historia familiar, cómo usar Family Search, le hablemos un poquito de la doctrina que sustenta esa aplicación, de tal manera que la doctrina penetre en nuestro corazón, en nuestra mente, y seamos autónomos, y ya no tengamos que estar esperando a que mi obispo, mis líderes, mis consultores me digan que hacer la historia familiar es importante. Yo estoy casi seguro que una gran mayoría de ustedes ha sido así, ¿no? Se han ido solitos y creando su testimonio, creando su raíz en las doctrinas, y entonces aprenden las aplicaciones muy rápido. Ahora, dice, según se muestra en las escrituras, la palabra entender o comprender no se relaciona con un proceso mental, sino con un proceso del corazón. Es cuando sentimos en nuestro corazón. La respuesta siempre es Cristo y su doctrina. Siempre empezamos con Cristo. ¿Por qué mandamos nombres al templo? ¿Cuál es la doctrina? ¿No? ¿Por qué tenemos que buscar con detalle, como nos decía la hermana, los nombres y las fechas de nuestros familiares? La razón es invitarlos y llevarlos a Cristo. Hay que saber las doctrinas fundamentales y sencillas de la historia familiar para que ellos puedan así encontrar la respuesta. El desafío, por ejemplo, ¿qué doctrina verdadera y qué principios correctos, si la entendieran en su corazón, cambiará la actitud y el comportamiento para ser salvadores frecuentes en el monte de Sión? ¿Qué piensan? ¿Qué doctrina? Un ejemplo. ¿Y qué principios correctos? Si yo la entendiera en mi corazón, ya no necesito que me estén diciendo, oye, haz tu historia familiar, oye, ven, usa la aplicación Family Search, ordenanzas listas. Unos ejemplos, hermanos. Les ayudo. Por ejemplo, ¿cómo se dice que las familias, qué cosa? Bueno, Las familias pueden ser eternas. así es, ¿verdad? Esos son
doctrinas que están enraizadas en la predicación del Evangelio, lo que el Señor desea y conocemos como su Evangelio, ¿verdad? Principios correctos como la maternidad, como la paternidad, como el trabajar juntos como familia. Y entonces, si entendemos eso, si yo entiendo que ya he podido recibir mis bendiciones y que es compartirlas con mi madre, mi padre, mis abuelos, entonces yo podría ser un individuo autónomo. Vamos a seguir. ¿Cómo podemos ayudar a los miembros nuevos, activos y menos activos a aprender esa doctrina? Nuevamente podemos enseñarles, podemos predicarles un poquito antes de entrar directo a cómo poner nombres, cómo duplicados, que es importante, pero el conocer la doctrina de donde nace Family Search, donde nace la aplicación, va a dar esta posibilidad de ser autónomos, ¿no? Solo debemos enseñar la doctrina verdadera y los principios correctos y dejar que los demás busquen la manera de aplicarlos en su vida y se gobiernen a sí mismos. Cada uno encontrará una aplicación diferente de acuerdo con las circunstancias que se encuentren. Por ejemplo, el asistir al templo es un principio importante. La aplicación de cuándo voy o no voy es algo que yo puedo decidir. Pero ya la estaca ni el barrio tienen que hacer cuotas ni decir cuánto vamos. No, no, no. Cada quien toma su decisión y lo aplica de acuerdo a sus circunstancias. Vamos a lo último, un ejemplo de situación, doctrina, principio y aplicación. Una situación, ¿cómo lograr el perdón de Dios? La doctrina es Cristo y su expiación. El principio, el arrepentimiento. La aplicación, los pasos del arrepentimiento. Vean que están bien diferenciados. Ahora vámonos con historia familiar. Recoger o rescatar a Israel del otro lado del velo. La doctrina, inmortalidad y vida eterna del hombre, llaves del sacerdocio restauradas por Elías, el templo y sus ordenanzas de salvación y exaltación, reunir a su familia en Cristo en su santo templo. Esa es la doctrina. Principios, hacer la obra historia familiar, hacer la obra del templo para que reciban las ordenanzas de salvación y exaltación. Es algo que necesitamos seguir trabajando en todos lados, en todos nuestros países, en nuestra amada Latinoamérica, en que el hacer la obra de historia familiar e imprimir la tarjeta es la primera parte del principio. El segundo es hacer la obra en el templo, ¿verdad? No quedarnos con esa tarjeta y ya ser enviadores, y qué bien, ya lo logré. Sí, la primera etapa, pero necesitamos ir al templo para ser salvadores y en el monte de Sion. Ahora, ¿qué aplicación hay? Pues tener la cuenta activa de Family Search. Miembros nuevos activos y menos activos. 4 o más generaciones. El árbol guiado, mi árbol, tu árbol, es decir, que el mismo árbol ya esté enlazado con todos los miembros de mi familia. Rescatar la memoria viva, lo que yo les explicaba hace un ratito. Tener 200 millones de registros indexados en México y en todos los países de Latinoamérica, que es un número que crece. Tener 427 millones de registros sugeridos de México y en toda Latinoamérica, cada país sus registros. Tener recuerdos, textos, audios, fotos. Imprimir o compartir tarjetas de ordenanza. Ir regularmente al templo para realizar las ordenanzas por ellos. Entonces, si queremos motivar a alguien, no es algo que podamos hacer sentirlo mal. ¿Por qué no va al templo, hermano? Tiene que ir al templo. ¿Y qué le pasa? ¿Por qué no va al templo? ¿Por qué no lleva sus tarjetas? Realmente no está entendiendo la razón de hacer todas estas aplicaciones. Está bien que las conozcamos, que seamos muy expertos en utilizarlas, pero que no se nos olvide los principios y la doctrina sobre la cual están fundados, ¿verdad? No sé, hermanos, si tengan algún comentario hasta acá, ¿verdad? De siempre tener en mente la doctrina, principio, aplicación. Es como si a un joven nomás le estamos diciendo misión, misión, vete a la misión, vete a la misión, vete a la misión, sin que él pueda entender cuál es la doctrina de llegar a ser misionero, cuáles son los principios y la aplicación, de verdad, de salir y enviar sus papeles. Lo que el de Bednar enseña es, no queremos que vayan a la misión, dice, y no me malentiendan, queremos que lleguen a ser misioneros.
Eso es lo que deseamos. No deseamos que vayan al templo, deseamos que lleguen a ser salvadores en el monte Sión, en el templo. Giovanni, por favor. Hermano Velasco, nosotros estamos trabajando en esta parte de la hora del Templo de Historia Familiar. Hemos tenido éxito, pero también a través de ese éxito hay hermanos de los que, como usted dice, se les saca para trabajar en Templo de Historia Familiar y no quieren salirse de sus clases o no quieren trabajar entre semana. Hay algunos desafíos en ello. Pero esto que usted acaba de mencionar, ¿en qué momento podríamos hacerlo? Me refiero, no sé, puede ser eh, los consultores que se encarguen de esta parte face to face con el hermano, o Sí, que se hagan discursos, o sí, cómo se podría aplicar. sí, por supuesto, es muy, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, la responsabilidad de hacer la obra de historia familiar y del templo es del miembro, es de cada persona, él es el responsable. Los líderes, los maestros tienen como responsabilidad que se enseñen estas doctrinas y principios. Pueden ser a través de discursos, pueden ser a través de las clases, pueden ser a través de enseñar la armonía del evangelio, en que se bautizan, se desarrollan como familia, reciben el sacerdocio y sellan su familia en el templo, que son las tres cosas unidas, ¿no? Como decíamos acá. Siempre empezamos con Cristo. Como responsables, como dice aquí el Templo Familiar, el Estaque Barrios, usted ayuda a las personas y a las familias a venir a Cristo al participar en la obra de historia familiar y del templo, ¿no? O sea, poder enseñarles también puede ser, como decías, de cara a cara, los consultores, antes de entrarse directo en el cómo hacer, que es la aplicación, hablarles un poquito de esto, ¿verdad? De que este sistema nos ayuda a ir al templo y hacer que nuestra familia se selle y nosotros seamos sellados a ellos. Y cuando venga el Señor podamos como familia nuevamente estar en su presencia. Porque si no lo hacemos, si no se enseñan los principios, no se va a cumplir lo que dijo José Smith, ¿no? Enseña principios correctos y ellos se gobiernan a sí mismos. Hagámoslo en todo. Enseñamos el principio correcto de la predicación del Evangelio, entonces los jóvenes salen a la misión, nosotros hablamos del Evangelio con nuestros amigos, enseñamos los principios correctos de la familia y el sacerdocio, y entonces mi familia hace la noche de hogar. ¿Por qué? Porque quiero que sea un pedacito de cielo, porque quiero que el Señor también visite mi casa, que la bendiga, que pueda yo ejercer el sacerdocio dentro de casa, bendiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Si yo comprendo entonces que la doctrina del Evangelio es poder reunir a las familias por la eternidad, entonces yo entiendo que el principio es hacer la obra de historia familiar y el templo, entonces va a ser más fácil que yo me gobierne por ese principio. O sea, va a ser más fácil que yo aprenda a utilizar la aplicación si sé el por qué, si sé el para qué y al final, pues, cómo hacerlo, ¿no? Esa es la idea. Es un camino largo, es un camino sinuoso, pero a la larga rinde frutos. ¿Por qué? Porque cambiamos la cultura, ¿verdad? De todo esto que hemos estado platicando. Sí, hermana Josefina, por favor. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Muchas gracias por toda la instrucción que está dando hermano Guillermo Velasco. Es de verdad muy, muy agradable que nos pueda estar instruyendo de esta manera. A mí me gustaría compartir mucho una experiencia que tuvimos Por con dos favor. hermanas recién conversas. Tenían 2, 3 meses que se bautizaron. Entonces, yo estoy asignada como consultora de la estaca a ayudar ese barrio y me pidieron las hermanas que pudiéramos ayudarles a abrir su cuenta, a empezar a agregar datos a su cuenta. Y así le hicimos, empezamos a sacar datos de su familia. Y nos organizamos con los misioneros para que pudiéramos enseñarles a ellos lo que usted está mencionando. Nos reunimos con las hermanas ahí en el centro de Family Search. Les pusimos un video que se llama Esperando, Esperando. Lo vieron, se dieron cuenta de cómo las almas del otro lado del velo, pues los espíritus, perdón, estaban esperando. Entonces fue algo muy emocionante, muy bonito. Hicimos una cita para el templo con esas dos hermanas y venimos al templo con las tarjetas. Una de ellas traía una tarjeta de 2 de sus hermanas
y de una, de su abuelita. La otra hermana traía la tarjeta de su mamá y de 3 hermanas. Entonces fue una experiencia tan bonita con ellas, que era la primera vez que venían al templo y les estuvimos platicando qué era lo que iban a hacer. O sea, no nada más las trajimos y les dijimos, van a ir a hacer bautismos y van a hacer lo mismo que ustedes hicieron. No, les veníamos explicando en el camino qué es lo que iban a hacer, por qué lo íbamos a hacer, que se dieran cuenta desde que llegaran al templo, que se dieran cuenta de sus sentimientos, qué iban a estar sintiendo ellas. Y fue una experiencia, hermano Velasco, tan hermosa, tan bonita con estas hermanas, que cuando ellas entraron a la pila bautismal, una de ellas dijo, hermana, realmente yo sentí que mi mamá estaba ahí conmigo en ese momento. Y Así es, lloraba la hermana. así es, Entonces, cuando nosotros hacemos estas cosas, las hermanas se motivan y ellas quieren hacerlo por más personas, no nada más con esas 3 tarjetas que traían, así sino es. por más personas y ellas quieren seguir trabajando, siguen trabajando en su historia familiar. Yo creo que de esa manera es como podemos motivarlos para que vengan, que tengan la experiencia. Así es, hermano, muchas Gracias. 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 De esa manera se unen al club de los desvelados, ¿no? ¿Cuánto no nos ha pasado que no podemos dejar de hacerlo? Y vuelvo a poner en la pantalla esto como resumen. Podemos, como decía Giovanni, y ahorita, hermano Maricela, pero Giovanni, le podemos hablar un poquito por qué hacemos la historia familiar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? La investigación, etcétera. ¿Cómo? Usando las aplicaciones y cómo es que las llevamos al templo. Cuando uno entiende estos 3 pasos, uno se convierte y empieza uno a obrar por sí mismo, ¿no? Claro que va a pedir ayuda a los consultores, porque yo no sé cómo quitar duplicados, pero ya sé que tengo que arreglar eso, porque como nos decía la hermana hace un ratito, debo hacer que la información sea correcta. ¿Por qué? Porque voy a honrar la doctrina. ¿Qué debo hacer? Pues unir a mis familiares. ¿Y cómo? Pues quitando los duplicados y uniendo toda la información. Pero, hermana Marisela, por favor. Buenas noches a todos. Bueno, yo quisiera compartir 2 actividades que tuvimos con respecto al hermano que mencionó que cómo puede hacer, pues Sí, porque los hermanos luego no quieren salir. sí, Yo tengo esta tarjeta que hace un tiempo la repartieron no sé si la logren ver. Así, aquí muy está. La viejitos. repartieron y aquí está el código. Hace mucho tiempo, es más, no recuerdo ni cómo llegó, pero el fin que está aquí el código QR. Entonces, en una ocasión, no me dio tiempo de trabajar. Yo soy consejera asignada a la obra genealógica de Sociedad de Socorro, y entonces a una hermana, empecé por compartir, hermana, ¿usted tiene nombres para llevar al templo? Se aproximaba la fecha para ir al templo como está acá. No, hermana. Digo, a ver, hermana, y le mandé una foto. Métase aquí. Sí, hermana, ya me salieron tarjetas. Bueno, pues ahora mándemelas. Bueno, ahora las vamos a llevar al templo. Y hermanos, ahora sí que como dice, todo fue a distancia y fue mucho más fácil de lo que pensábamos, porque la hermana tenía el deseo. Ya la hermana fue al templo, hizo sus bautismos. Obviamente no tiene recomendación, pero ella pudo hacer sus bautismos. Se Claro, hicieron sus... recomendación temporal, ¿no? Así es, sí. Exactamente. Entonces, esa es la primera parte. La Limitada, segunda que quiero sí. comentarles es que el hermano Macedo, Sergio Macedo, hace mucho tiempo comentó en este grupo una actividad acerca de precisamente de que los hermanos sintieran esa sensación que tienen nuestros hermanos que están, bueno, sus familiares que están en el otro lado del velo, en el mundo de los espíritus, y que mientras ellos hacían, los demás, la otra parte de los miembros buscaba unas pistas acerca de Family Search. La verdad está que a mí me llamó muchísimo la atención y lo hicimos en nuestro barrio el domingo pasado. No se imaginan, o sea, todos quedaron, incluso el hermano comentó que cuando lo hicieron en su barrio, las hermanas habían sentido esa sensación y habían hasta llorado y muchas cosas así tan bonitas de que habían expresado ese sentimiento. Y nosotros lo hicimos este domingo en nuestro barrio y de verdad es que yo les invito a que de verdad hagamos esa actividad como para poder concientizar a las personas lo importante que es la obra genealógica. Y sí, ahorita ese día pedimos el apoyo de algunas consultoras de estaca
y 3 de las hermanas que estuvieron ahí que no podían abrir su cuenta y no lo decían, simplemente, ¿quién lleva? Sí, no, nadie dice nada. Y entonces ellas exclamaron su sentir de que no podían entrar a su cuenta de Family Search. Ellas nos ayudaron, entraron y las hermanas ahorita están fascinadas porque ya tienen. Y entonces, a pesar de que ellas no lo digan, sí debemos de retomarlos, de encontrar uno por uno, y si no es en el tiempo de clases, pues entonces en el chat por medio de WhatsApp, hacerlo, porque sí es, pues como que no quieren hablar y no decir, no sé si por pena o por qué, pero sí ayudarles a recuperar a muchos sus cuentas. Eso era mi participación y muchas gracias. Muchas gracias, hermana Marisela. Sí, y mi sugerencia al final de esta parte del tema es que podamos incluir la respuesta a estas 3 preguntas. ¿Por qué hacemos la historia familiar? ¿Cuál es la doctrina celestial que viene? ¿Por qué? Luego, ¿qué hacer? ¿Cuál es la guía de esa doctrina, no? O sea, ¿por qué? Porque las familias pueden ser eternas, porque Dios ha revelado que nuestro Padre, somos sus hijos y podemos unirnos como familias más allá del velo. ¿Qué hacer? Pues es la historia familiar y la obra del templo. Esos son los principios. ¿Y cómo? Ah, pues ahí está Family Search y pues el templo entrar allá y cómo hacer las ordenanzas. Entonces, en la medida que lleguemos al corazón, como bien lo han dicho todos ustedes, hermanos y hermanas, el corazón, el sentimiento va a cambiar la mente y va a cambiar el modo de hacerlo, ¿no? Bueno, ahora yo quisiera compartir unas cositas más. Miren, hablamos mucho de esta escritura que está en Doctrina y Convenios 84, versículos 19 en adelante, y dice, y este sacerdocio mayor administra el evangelio y posee la llave de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Estamos hablando del sacerdocio Melquisedec. Por medio de las ordenanzas, por medio del sacerdocio Melquisedec, todos, hombres y mujeres, podemos tener acceso al conocimiento y a los misterios del reino y al conocimiento de Dios. Y luego el 20 dice, así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne. Porque sin esto, ningún hombre puede ver la faz de Dios, sí el Padre, y vivir. Esto es muy importante porque al participar en ordenanzas, por ejemplo, fuera del templo, el bautismo, la confirmación, las bendiciones, las unciones, recibir el sacerdocio, el participar en los sacramentos, participar en los sacramentos, se requiere que participemos en las ordenanzas y al entrar al templo participamos de las ordenanzas. Ahora, hermanos y hermanas, teniendo esto en mente, con todo el trabajo que ya hicimos de poner los nombres correctos, evitar los duplicados o corregirlos en Family Search y generar la tarjeta, miren esta gran y hermosa bendición. Dice así, y ahora mis muy queridos hermanos y hermanas, permítaseme aseguraros, es sección 128, versículo 15, que estos son principios, ya ven de lo que hablábamos, son principios referentes a los muertos y a los vivos que no se pueden desatender en lo que atañe a nuestra salvación. Son principios tan importantes que no debemos desatender, porque su salvación es necesaria y esencial para la nuestra. Como dice Pablo, tocante a los padres, que ellos sin nosotros no pueden ser perfeccionados, ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos. Entonces, este versículo, hermanos, es muy importante porque primero nos señala que son principios que no se deben desatender en lo que aquí atañe nuestra salvación. O sea, si nosotros vamos en el camino de nuestra propia salvación, estos principios deben de tomarse en cuenta. Y la explicación, ¿verdad?, de este principio basado en la doctrina de las familias pueden ser eternas. Su salvación es necesaria y esencial para la nuestra. Yo les hago la pregunta, ¿cómo es que nos perfeccionamos y ellos se perfeccionan? ¿Cómo es eso, hermanos? ¿Dónde se hace esa aplicación? Jorge, por favor. Jorge. Sí, gracias. Buenas noches, hermano Velasco. Buenas noches. Siempre puedo oírlo. Eh,
Justo el domingo estaba en una capacitación hablando de este punto y sabemos pues que ellos se perfeccionan gracias a que nosotros llevamos las tarjetas, llevamos sus nombres y permitimos que ellos puedan recibir sus ordenanzas, tanto salvadoras como exaltadoras. Pero Así, de ahí es donde viene el trabajo del 2 por 1, ¿no? ¿En qué manera nosotros nos perfeccionamos gracias a ellos? Es que, si por decir, yo hace 10 años recibí mis propias investiduras, ya no voy a tener oportunidad de volver a ir al templo para recibirlas, porque ya las hice una sola vez. Y todos aquellos convenios, ¿no?, que después de las ordenanzas pude realizar, no los voy a recordar. Entonces, al yo llevar los nombres de estas personas, sus tarjetas, me permiten ingresar. Ese es mi pase, ¿no? Para así, que yo pueda ingresar, hacerle la ordenanza a ellos, pero a la vez yo recuerdo todos y cada uno de los convenios que hice en un tiempo determinado cuando recibí mis propias investiduras, de tal manera que yo me voy perfeccionando. Y obviamente cuando me toque pasar el velo, pues lo voy a poder hacer, voy a poder pasar la prueba sin ningún problema, gracias a ellos, ¿no? así es. Muchas gracias, hermano Jorge. Mejor no se podría decir. Así es, son los templos. En los templos se empieza a trabajar nuestra propia perfección y la perfección de nuestros muertos. Como bien dijo el hermano Jorge, al templo entramos por primera vez cuando lo hacemos por nosotros mismos, los convenios, las ordenanzas, pero si no tuviéramos la oportunidad de regresar al templo, olvidaríamos fácilmente y nos costaría mucho trabajo mantenernos en la senda de los convenios. Pero grande es nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo, y crearon la manera de poder, mediante la redención de nuestros muertos, participar de esa perfección, ¿no? Y Pablo hablaba de la leche del Evangelio, las cosas sencillas, las cosas básicas, pero también hablaba de la carne del Evangelio, ¿no? Cuando nosotros vamos desarrollando ya más allá de lo básico que es el Evangelio. Y aquí yo quisiera invitarles, aparte de que puedan estudiar la sección 198, que es una joya al respecto, que pudieran ustedes estudiar este o repasar este discurso del presidente Nelson de octubre del 21, el templo y el cimiento espiritual de ustedes. Es una joya en cuanto a esto de la perfección y de lo que vamos a recibir al estar yendo y participando en el templo. Está muy bien ir al templo para participar de la paz, eso lo necesitamos, para poder respirar aire puro por todos los filtros que tiene, por supuesto, ¿no? Por hacer convenios, sí, recordar nuestros convenios, desde luego, y toda la capacitación se da ahí. Pero es importante también empezar a avanzar hacia adelante. Miren cómo nos invita él. Imagínense, ya hicimos todo el trabajo, ¿no? Que hemos hablado de la doctrina, principios, la aplicación de Family Ser, expertos que ayudamos, etcétera. Y entonces llevamos la tarjeta y hacemos las ordenanzas. Aquí lo primero que dice el profeta es, no vamos a escatimar esfuerzos para darle al templo lago salado, que se había vuelto cada vez más vulnerable, cimientos que resistan las fuerzas de la naturaleza durante el milenio. El profeta está hablando claramente que ya lo que están haciendo es para este momento y ahora que ven el milenio, el templo pueda funcionar. Pero miren lo que nos pide a nosotros. De la misma manera, ha llegado el momento de que cada uno de nosotros implemente medidas extraordinarias, quizás medidas que nunca antes hemos tomado para fortalecer nuestro propio cimiento espiritual. Tiempos sin precedentes exigen medidas sin precedentes. Una de esas medidas es ir al templo más que lo que hacíamos antes, por ejemplo, ¿no? Nos dice, estos son los últimos días. Si ustedes y yo vamos a resistir los peligros y las presiones venideras, o sea, lo que él viene, él es un profeta evidente y revelador y sabe que viene presiones venideras y peligros. Es imprescindible que cada uno de nosotros tenga un firme cimiento espiritual edificado sobre la roca de nuestro Redentor Jesucristo. Así que pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuán firme es su cimiento? Ya cada uno de nosotros debe hacer el análisis. ¿Qué refuerzos son necesarios para su testimonio y comprensión del Evangelio? Nuevamente el tema de doctrinas, principios y las aplicaciones. ¿Qué necesito reforzarme?
Y lo dice aquí, el templo es el núcleo de fortalecimiento de nuestra fe y fortaleza espiritual, porque el Salvador y su doctrina son la esencia misma del templo. Todo lo que se enseña en el templo mediante la instrucción y el espíritu amplía nuestra comprensión de Jesucristo. Voy a seguir con lo leo ese. Sus ordenanzas esenciales nos unen a Él mediante convenios sagrados del sacerdocio. Luego, al guardar nuestros convenios, Él nos inviste de su poder sanador y fortalecedor. ¿Y cuánto necesitaremos su poder en los días venideros? ¿Verdad? Mucho. Y luego dice aquí, se nos ha prometido que si estamos preparados, no temeremos. Esa seguridad tiene profundas implicaciones hoy en día. Miren esta joya. El Señor ha declarado que a pesar de los desafíos sin precedentes de hoy, aquellos que edifiquen sus cimientos en Jesucristo y han aprendido a invocar su poder, no tienen por qué sucumbir a las inquietudes singulares de esta época. No tenemos por qué sucumbir a las inquietudes singulares de esta época. Es maravilloso porque en el templo seremos investidos de ese poder y ahí, al hacer la obra por ellos, nuestros muertos y nosotros, vamos a empezar a recibir cosas que nos van a empoderar, nos van a ayudar a que ese miedo, esas zozobras, esas inquietudes de esta época se vayan y las podamos resolver. Ahora, hay muchas cosas, yo me voy a saltar para llegar a una parte que quisiera compartirles. Les invito, ¿verdad?, que puedan estudiarlo mucho. Por ejemplo, dice, les prometo que con el tiempo, aquí abajito, el templo se convertirá en un lugar de seguridad, consuelo y revelación. Es lo que yo me refería a ir esos pasos adelante cuando llevemos las tarjetas, ¿verdad? Está bien ver toda la presentación, pero llevar en nuestra mente preguntas. Me siento triste, estoy preocupada, ¿qué necesito hacer para mejorar esa situación en mi familia, etcétera? Luego aquí abajo dice, empiecen ahora a aprender y experimentar lo que significa estar armado con el poder del sacerdocio. Ustedes se acordarán que en el libro de Mormón hace poquito, bueno, que pasamos en Ven, sígueme, explicaban que vieron en el futuro las posesiones de la iglesia y que eran pocas, ¿no? Pero no obstante, tenían las armas de Dios, que era su rectitud, lo que ya hablamos en la escritura, y nuestra limpieza, y el poder del sacerdocio en gran gloria. Y esto incluye a ustedes, hermanas. Ustedes no necesitan tener poder, pero pueden invocar las bendiciones con oración. Pueden pedir la ayuda del Señor, ¿no? Entonces, debemos estar armados con el poder del sacerdocio en estos últimos días. Y nuevamente, si nos regresamos, Family Search nos habilita a que llevemos las tarjetas al templo. Ahora, miren esto que viene, es una maravilla. Y a cada uno de ustedes que han hecho convenios en el templo, les ruego que de manera devota y constante procuren comprender los convenios y las ordenanzas del templo. O sea, nos pide que nos preguntemos, ¿por qué hacemos esta ordenanza? ¿Cuál es el significado? ¿Qué principio tiene? ¿Qué doctrina le está fortaleciendo? ¿Qué doctrina necesito habilitar más? ¿Qué aplicación de ese principio tengo que hacer? Y vean la promesa, hermanos. Se abrirán puertas espirituales. Aprenderán a separar el velo entre el cielo y la tierra. A pedir a los ángeles de Dios que estén con ustedes. Y la mejor forma de recibir guía de los cielos. Sus esfuerzos diligentes por hacerlo reforzarán y fortalecerán su cimiento espiritual. Vámonos despacito. Esto es como un temario de lecciones que vamos a aprender en el templo. Una clase es cómo abrir puertas espirituales. Yo estoy ahí haciendo la obra por mi abuelo y entonces puedo orar y preguntarle, Padre, ¿qué puertas espirituales puedo abrir? Unas son las escrituras, otras a veces son los sueños, en fin, puertas que Él tiene para nosotros para recibir revelación y fortaleza. Imagínense, hermanos, que podamos ir identificando, hermanas, esas puertas espirituales al estar en el templo. Eso nos va
a perfeccionar, nos va a ir acercando a la perfección, la cual alcanzaremos hasta la resurrección, pero ya estamos en el caminito con nuestros muertos. Miren la segunda clase. Aprenderán a separar el velo entre el cielo y la tierra. Cuando yo vi esto, dije, Jared, el hermano de Jared, aprendió a separar el velo entre el cielo y la tierra y entró en la presencia del Señor. Vean esta clase o esta frase que nos invita que al comprender los convenios y las ordenanzas, podremos aprender a separar el velo entre el cielo y la tierra, tal como lo hizo el hermano Jared. Esto es impresionante. La tercera clase, vamos a aprender a pedir a los ángeles de Dios que estén con ustedes. Hay que aprender estas clases. Y la que sigue, la mejor forma de recibir guía de los cielos. Pero eso sucede estando en el templo, ¿verdad? Entonces, ya para terminar, aquí este último párrafo dice del mismo. Bueno, dice, mis queridos hermanos y hermanas, cuando termine la renovación del templo de Salt Lake, en caso de terremoto, no habrá lugar más seguro en todo el Valle del Salado que en el interior del templo. Del mismo modo, siempre que ocurra cualquier tipo de conmoción en su vida, el lugar más seguro desde el punto de vista espiritual es vivir dentro de los límites de sus convenios del templo. Entonces, yo quisiera ir cerrando aquí mi participación para también tener un poquito de tiempo de preguntas y respuestas. Vean el impacto tan fuerte que tiene hacer la historia familiar y la obra del templo y ser expertos en Family Search. En poder imprimir la tarjeta e ir al templo a aprender cómo se abren las puertas espirituales, a aprender cómo se separa el velo entre el cielo y la tierra, a pedir los ángeles de Dios que estén con nosotros, la mejor forma de recibir guía de los cielos, ¿verdad? Y va a fortalecer nuestro cimiento espiritual. Entonces, el impacto que tiene Family Search no es solamente una aplicación, no es una app, ¿verdad? Simplemente no puede serlo. Es un vehículo para recibir este tipo de bendiciones en el templo, en la casa del Señor. Yo ruego que en nuestros esfuerzos por aprender cada vez más, por ser más expertos en utilizar la aplicación, podamos enlazarla con los principios y la doctrina y podamos ser como misioneros voluntarios que compartamos estas tres preguntas: ¿por qué, para qué y cómo hacerlo para entrar al templo y ser perfeccionados junto con ellos en todo lo que está en este soberbio discurso del presidente Nelson? Gracias, los comparto en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues un gusto, hermanos, y no sé si haya preguntas, comentarios. Por favor, levanten la mano si hay pregunta o comentario, por favor. Mientras, pues les recomiendo mucho la sección 128, y hay otras, ¿no? Pero ahorita esta y el discurso del templo y el cimiento espiritual de octubre 2021. ¿20 qué? Del año 2021, octubre Perfecto. del 2021. Sí, es correcto. Gracias. Sí. No, no se ven manos. Ya, Arturo. Ahí. Hermana Sí, Marlíquez. buenas noches. Sí, muchas gracias. Sí, nos quedó muy claro que los jóvenes, además de ser salvadores, también somos consultores, somos salvadores, y nos queda muy claro que solamente en el templo podemos tener todas las promesas que nuestro Salvador nos ha ofrecido. Hasta poder traspasar el velo Así o es. poder separar el velo entre la tierra y el cielo. Eso es impactante para todos nosotros. Leemos en las Escrituras que los profetas pudieron ver cara a cara a Dios.
nosotros quizás no lo podamos lograr. Sin embargo, Ahí está la promesa, hermano. Ahí está la promesa. Sí. exacto, ya tenemos la puerta, ya sabemos el camino y Exacto, eso es ahí está la promesa. grandioso. Sí. Sí, muchas gracias, me queda Oh, muy sí, claro. hermano Arturo. Sí, gracias. Tocó el tema de los jóvenes. Y miren, también cuando los jovencitos van a bautismos, ellos ya están en el templo. Y podemos enseñarles a ellos también la doctrina, los principios y las aplicaciones. Y esta parte del discurso, imagínense un jovencito que va al templo, que va aprendiendo a abrir esas puertas espirituales, que va aprendiendo a rasgar el velo entre la tierra y el cielo, todo lo que ya pudimos leer y lo que está todavía en el discurso. Ese jovencito no va a ir a la misión, va a ser misionero. Por supuesto, va a ir a la misión, entendemos, pero ya va a ser un misionero y no vamos a tener que estar diciendo, vete a la misión, ¿cuánto vas a la misión? Él solito se va a ir, porque desde pequeñito está recibiendo revelación, fortaleza en el templo, y el bautisterio está en el templo. O sea, no porque estén en el bautisterio no reciben estas promesas, ellos las reciben también. Gracias por hablar de los jóvenes, hermano Arturo. Hermana Clara. Muy buenas noches, Buenas noches, hermano hermano. Velasco, qué gusto saludarlo. Solo tengo algo aquí dentro de mi cabeza. Según lo que usted nos dice, entonces la indexación la va a sustituir la inteligencia artificial. ¿Eso está ya? ¿Eso quiere decir que ya no indexamos o tenemos que seguir indexando? Eso es lo que no me queda muy claro en mi corazón. Claro, hermana. Mire, gracias por la pregunta. Es una... Le contesto yo, no huya, hermana Clarita, no huya. Adelante, hermano Velasco. Sí, gracias. Sí, mire, es un proceso, no es algo que se vaya a acabar de un día para otro, ¿sí? No, no es eso. Todavía hay muchos proyectos en español que se pueden seguir indexando. Déjenme mostrarlo aquí. Déjenme compartir la pantalla. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí se ve. ¿Sí se ve lo de indexación? Sí, vemos todos los proyectos. Ándale, hay muchos proyectos, pues si ustedes ven ya casi todos se acaban, pero hay mucho que hacer todavía. Pero la idea es que va a ir tendiendo a hacerse con la inteligencia artificial. Ustedes pueden ver aquí, hay varios proyectos de diferentes países y podemos apoyarnos también de México, si no mal recuerdo. Tenemos proyectos de la Iglesia Católica, mire, de Puebla y de Michoacán, los de Sinaloa creo que ya felizmente se acabaron. Sí hay todavía, y sí podemos obviamente seguir trabajando en ellos, pero con el tiempo, la tendencia, ustedes se acordarán, hay una escritura, si no mal recuerdo, en Apocalipsis que dice que en los últimos días el Señor aceleraría su obra. Entonces yo cuando era joven decía que nos va a hacer correr más rápido, ¿cómo es, no? Pero es este tipo de cosas. Family Cell, con 2, 3 clics ya estamos en el libro de bautismos de donde está nuestro familiar. Así va a ser con la indexación. Va tendiendo todo hacia allá y es para facilitarnos. Entonces, de mientras, hermana, sí, mientras hay proyectos, hay que seguir trabajando, hay que invitar, etcétera, ¿no? Sí, hermana Lupita. Muchas Buenas gracias, hermano. noches. Gracias. Buenas noches, presidente Velázquez. ¿No estuvo por aquí por el templo de Villahermosa o de Tuxtla? Alguna vez cuando fui presidente de misión, anduve por allá, sí. Ah, ok, sí, sí, Allá por el sí, he conocido. sí, Mucho 2008, gusto, presidente. 2011. Mucho Sí, gusto. ahorita con lo que decían de la inteligencia artificial, y recordando la capacitación del presidente del apóstol Werner, aquí en México, me gustó mucho esa parte donde decía que pues la inteligencia artificial pues a veces no es tan inteligente, ¿no? Y siempre va a necesitar nuestro apoyo y aún así, bueno, lo vemos claramente en Participa, ¿verdad? Que tenemos que Exacto. estar corrigiendo y ayudando, ¿verdad? A la inteligencia artificial.
Y Así es. independientemente de que llegara un momento en el que, ¿cómo se llama? En el que todo lo hiciera la inteligencia artificial, yo creo que siempre seríamos indispensables de que nosotros pudiéramos prestar nuestros cuerpos en el templo para Ah, hacer todo lo que la inteligencia artificial, ajá, sí. Perdón, hermana, déjale interrumpir tantito para que podamos ir cambiando el concepto. No prestamos nuestros cuerpos. Es un concepto que representamos, ok, exactamente. O sea, así, yo, estamos yo no conscientes. vengo y presto mi. De repente alguien puede decir, pues que hay posesiones espirituales. No, no, no. No, 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 no prestamos nuestro cuerpo a nadie. Mi cuerpo es mi cuerpo y hasta ahí. Vamos en representación de eso, sí. Ujú. Así Gracias. es, hermano, Sí, sí. gracias. Y entonces pues siempre tenemos la oportunidad de ser salvadores en el monte de Sión y ese papel nadie nos los quita. Salvadores, pues somos ahora sí que por ahí había un discurso que pues nosotros no salvamos nada, pero sí ayudamos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A poder que pues todos puedan tener habilitadas las ordenanzas que necesitan para Así es, lograr la inmortalidad y la vida eterna, ¿verdad? Y pues así eso es. es nuestro gran desafío como ahora sí para con nuestros familiares, con nuestros antepasados y pues dejar el trabajo también en el corazón de los que vienen ahora sí de nosotros, nuestra descendencia, ¿verdad? Y Así pues es. esto nos motiva a seguir siempre con una fe firme. Y algo también que me gustó mucho que tocó precisamente también del Elder Bernard sobre los misioneros. Algo que él decía es que insistimos mucho tal vez para que vayan y hagan sus tarjetas o que vayan o vayan a la misión, pero decía el Elder Bernard también que lo más importante que nosotros podemos hacer por esos jóvenes es ayudarlos a que se conserven dignos. Y entonces, pues, y de igual manera nosotros como consultores, pues tenemos que apoyarles o recordarles que un factor muy importante es que nosotros nos vayamos ahora sí que conservando dignos para poder ofrecer, ahora sí como decían, nuestros sacrificios en rectitud, ¿verdad? Que son todo ese trabajo que nosotros llevamos al templo. Y pues no debemos de desperdiciarlos porque en la antigüedad, en la época del pueblo de Israel, pues solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, ¿verdad? A la sala celestial. En estos tiempos nosotros tenemos el privilegio siempre y cuando pues seamos dignos de poder entrar y eso pues ahora sí que pues nos acredita nuestra recomendación, ¿verdad? Así es. Ajá, Sí, bueno, hermana. No, así muchas es. gracias. Y un comentario, en la antigüedad el sacerdote era el único que entraba al lugar santísimo, Sí, pero cualquier lugar dentro del templo es un lugar santísimo. así Por es. eso decía yo lo de los jovencitos, al estar en bautismos, a veces alguien podría hacerles sentir, pues son bautismos, no, pero es un lugar santísimo allí, porque el Señor también está presente, su espíritu. Cualquier parte del templo adentro ya es el lugar santísimo, ¿no? Porque todos los que entramos somos sacerdotes y las hermanas, como los hemos dicho, no necesitan el sacerdocio y entran en virtud de esas bendiciones. Entonces, todo el templo es el lugar santísimo del Señor. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bien, hermanos, no veo más manos, así es que les agradecemos a todos. Hermano Velasco, extraordinaria, qué extraordinario torrente de enseñanzas nos ha dado. Le agradecemos mucho. Muchas gracias. Ojalá que la próxima serie de Mastercards también acepte estar con nosotros. De Mastercard, de Masterclass, con nosotros. No sé si Bueno, es no más veo la cerca. manita. Sí, Una pregunta. sí, No hay, claro. no veo mano. A ver, ¿Quiénes? hermana Elba. Ya no veo la manita para levantarla. Hermana, ok, Adelante, adelante. por Ajá, favor. bueno, quiero una pregunta, hermano Velasco. Sí, En cuanto a ordenanzas listas, sí. ¿hasta dónde es correcto utilizarlas? Porque conozco algunas personas que solamente pues quieren utilizar ordenanzas listas, ya como que no hay bueno, algunos, no todos, ¿verdad? Pero
pues como ya están ordenanzas listas, pues ya nada más toman sus tarjetas. Pero yo les he comentado que deben de hacer también su búsqueda, especialmente de su familia, porque no siempre es de la familia, pero hasta dónde es recomendable estar utilizando ordenanzas listas. Muchas gracias, Manuel. Miren, déjenme hacer un resumen. Ordenanzas listas es un programa, es una aplicación, pensando en esto de doctrina, principios, aplicación, que nos ayuda a tener de forma inmediata un nombre para realizar las ordenanzas al templo. Yo les platico en detalle. Yo trabajo, tengo la bendición de que mi oficina está en la manzana del templo, aquí en la Ciudad de México. Estoy a 5 minutos, ¿no? Entonces, yo no quiero salir al Señor con que, ay, no puedo ir al templo. ¿Cómo si lo tienes a 5 minutos? ¿Qué te pasa? ¿No? Entonces, un día salí corriendo a la sesión, llego y me doy cuenta que no llevo la tarjeta, la dejé en mi escritorio. Entonces digo, ay, ¿qué voy a hacer? Ahí entró ordenanzas listas. Entré, solicité una investidura, generé el QR, lo llevé ahí a la oficina del templo y me imprimieron mi tarjeta. Entonces, ordenanzas listas tiene esa utilidad de podernos entregar inmediatamente ordenanzas, tarjetas para las ordenanzas, bautismos, iniciatorias, investiduras, sellamientos, de manera inmediata. Ahora, ¿dónde busca el programa? Primero busca entre los que usted tiene reservados y que envió al templo ya compartidos. Los que compartió su familia al templo, los que compartió su barrio al templo, los que están compartidos por la estaca al barrio y luego los que están compartidos en el mundo en general. Por eso a veces nos salen nombres como coreanos o chinos o de otros países, ¿verdad? Porque hasta allá se fue. Entonces, para resolver el momento, en el momento tener una tarjeta, ordenanzas listas es una maravilla. Pero eso no sustituye, como usted bien dice, a la investigación personal, a seguir investigando nombres de mi familia, de mis antepasados, las ramas laterales, porque ordenanzas listas no hace búsquedas, es decir, no le va a buscar nuevas personas, simplemente busquen el árbol de ustedes, su familia, así como decía yo, barrio, estaca, el mundo en general, cuál ya está lista y se la lleva. Ahora, con ordenanzas listas pretende el sistema descontinuar el hecho de yo imprimir mi montón de tarjetas y luego estarlas regalando allá fuera del templo. Eso ya no se debe hacer. Se debe compartir con el templo ese montón. Y cercanos a la pandemia nos decían, no, es que no avanza, quién sabe qué. No, ahorita ya está avanzando. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Es mejor compartir a nuestros familiares al templo, ya están en la fila para nada más ser jalado su nombre y hacer la obra, que tener las tarjetas del montón ahí y a ver cuándo las hacemos, ¿no? Las ordenanzas listas ayuda a encontrar del montón compartido al templo ordenanzas que necesitamos en ese momento. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, estoy en Sociedad Socorro y cada vez que estoy en Sociedad Socorro, saquemos el teléfono y saquemos una tarjeta de ordenanzas listas. Si usted no la ha hecho en el templo, le va a mandar la misma. Le va a decir, no, pues esta está impresa, ¿la quieres imprimir de nuevo? No, pues sí. Entonces, no tiene sentido cada actividad estar usando ordenanzas listas si no voy al templo. ¿Sí me explico? O una clase, por ejemplo, de seminario. ¿No? Todos los días, 10 minutos antes, todos vamos a hacer ordenanzas listas. ¿Qué sentido tiene estar sacando la misma tarjeta cada semana porque no vamos al templo? Entonces, ordenanzas listas nos resuelve el problema de entrar al templo en ese momento. No ha habido hermanos que dicen, ¡ay, mi tarjeta! Y ahí en lo que van a las escaleras, ordenanzas listas, generan el QR, entran al templo y se los imprimen. ¿Verdad? No sé si pude ayudar en este sentido, pero sí es necesario seguir haciendo nuestra investigación personal para encontrar a nuestros familiares. Ordenanzas listas no le va a hacer esa investigación. Muy bien, gracias, hermano. Un gusto. Perfecto, hermanos, les agradecemos mucho. Ha sido muy, perdón, Mariela. Mariela está. Sí, por favor. Sí, buenas noches. Quiero, suscribo las palabras del hermano Velasco que bien claro nos ha enseñado
quiero compartir que al menos aquí en Venezuela nos enseñaron en una capacitación que cuando decidimos seleccionar o solicitar, tomar una tarjeta de ordenanzas lista, nos pidieron que reflexionáramos, pensáramos que es el Señor quien nos está otorgando el privilegio de efectuar esa ordenanza por esa persona, que bien puede ser un familiar, como lo explicaba recientemente el hermano Velasco, o que es el Señor que debemos llevarla a cabo. Eso era lo que quería aportar. Ay, hermana, muchas gracias por lo que comenta. Y yo quisiera aquí hacer un comentario, invitarles a todos, ¿no? Siguiendo lo que usted comenta, que enseñaron, que nuevamente, como decía el de Bernard, ¿no? Está bien, vamos al templo, pero si podemos ir cambiando nuestra mente, nuestro corazón, voy a una cita con el Señor en su casa, eso le va a dar otra dimensión. Le va a dar otra dimensión. Tengo una reunión con mi Padre Celestial, con el Señor, en el templo de Arequipa, en el templo de Guatemala, en el templo de Perú o de México. Es una cita en su casa. Ahí empieza a cambiar la cosa. Está bien ir al templo, no está mal. Pero si nos vamos a otro modo de pensar celestial, como decía el presidente Nelson, hagamos una cita con mi Señor en su casa, ¿no? Gracias, hermana. Hermanos, el último comentario con el hermano Jorge Acevedo. Sí. Muchas gracias. Bueno, sabemos que la escritura de Isaías es bastante puntual, ¿no? Cuando dice, y subamos al monte de Sión y aprendamos de sus caminos. Esa es la esencia, ¿no? El aprender en sus caminos, ¿no? Y caminemos pues por sus veredas. Entonces de eso se trata, ¿no? De ir de la mano con él, aprender de él, ¿no? Y claro, el plus es pues el llevar las tarjetas, ¿no? Porque es la única manera de cómo nosotros podemos, como dijo usted hace un rato, caminar por la senda de los convenios en forma continua, ¿no? Así es, hermano Jorge. Y qué mejor que ir a sentarnos con él en su casa y recibir revelación, amor, todo lo que él tiene para darnos en su casa. Es algo impresionante, algo hermoso. Gracias, hermano. Bien, muchas gracias, hermanos. Agradecemos a todos. Ya no hay más preguntas, por favor. Ya no hay más comentarios. Hermano Velasco, Muchas insisto, gracias. una extraordinaria noche para escuchar y reflexionar, y ya nos deja muy buena tarea. Vamos a terminar, hermanos. Hermano Velasco, muchas gracias de corazón. Vamos a Gracias, terminar muchas gracias. con la última oración. Y bien, vamos a pedirle a Mildred de la Peña, por favor. ¿Puede abrir su micrófono para hacer Sí, la hermano, oración? buenas noches. Por supuesto que sí, gracias. Gracias. Amado Padre Celestial, un grupo de tus hijos, esta noche nos reunimos para agradecerte infinitamente por haber podido ser instruidos, recordar principios que tú nos tienes siempre presente. Te suplicamos una bendición especial para aquellas personas que nos instruyen día a día y nos hacen recordar aquellas cosas que hemos olvidado o algunas cosas que no sabemos. Gracias, Padre, por este tiempo, y te pedimos una bendición especial para cada uno de los participantes y para cada uno de tus hijos. Gracias por tu amor, tus bendiciones, y que todos lleguemos con bien a casa. En el nombre de Jesucristo, amén. 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 Ahí Muchas puso gracias. ahí puso en el chat Amén. el